Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Estas últimas semanas, o más bien meses, estuvimos hablando de animales, de cosas como tenóforos, esponjas, arañas o peripatos. Ha sido muy divertido, pero la biología incluye muchas más cosas que bichitos curiosos. La buena noticia es que estas otras cosas también tienen su interés, sobre todo en el caso de temas como el que vamos a tratar hoy. Voy a confesar que le he estado dando largas al asunto. Fue una amiga cercana la que me pidió el tema, y una persona que me ayudó muchísimo a poner en marcha este podcast al principio. Además, es un tema muy nuevo, complejo, lioso y controvertido a ratos, que requiere leer mucho, con mucho cuidado y mucho sentido crítico. La presión de no decepcionar a mi amiga se me juntó con la presión de afrontar este tema tan intimidante, y poco a poco lo fui retrasando. Pero ya me siento preparado, así que vamos al lío. Hablemos de epigenética, y empecemos por el principio. Y cuando hablo del principio me refiero al nuestro, a la formación de un ser humano completo y funcional a partir de una única célula. Esta célula es el cigoto, formado por la unión de dos gametos, un óvulo y un espermatozoide. Normalmente una de nuestras células tiene dos copias de su material genético, pero gracias a la división de alta tecnología conocida como meiosis, un gameto solo lleva una de estas copias. Si queréis entender esta parte un poco más por lo menudo, en el episodio 34, que va sobre el sexo, me extiendo un poco más sobre el tema. El caso es que cada uno de estos gametos lleva una copia del material genético de uno de los progenitores, el óvulo de la hembra y el espermatozoide del macho. Al unirse, este material genético se fusiona, formando las dos copias que necesitamos para formarnos y funcionar. Ya tenemos las instrucciones necesarias para crear un organismo nuevo, y nuestra madre debería proporcionarnos los ingredientes necesarios para construirlo poco a poco. Pero aquellos de vosotros que hayan ido alguna vez a comprar muebles de estos que vienen desmontados, ya sabréis que de tener una pila de piezas y un librito de instrucciones a tener la estantería completa, hay un trecho, ¿verdad? Pues imaginaos entonces si la estantería tuviese que montarse sola. Entramos ahora en uno de los procesos más brutalmente complejos y sorprendentes de la biología, la creación de un organismo completo a partir de una única célula, a partir de unas instrucciones guardadas en nuestro material genético. Si nos quedamos en la visión simplificada que se suele dar como resumen a la gente de fuera de la biología, esto parece completamente imposible. El código genético es uno de los temas más antiguos y recurrentes en este programa, como corresponde a un tema tan central en la biología. Pero demos de todas formas un repaso rápido para entender esta visión simple y ampliarla un poquito de paso. La información básica necesaria para construir un organismo y mantenerlo más o menos funcional el tiempo suficiente para reproducirse está contenida en la molécula de ácido desoxirribonucleico, también conocido como ADN. Las moléculas de ADN forman largas cadenas compuestas por subunidades, como si fueran los eslabones de una de las cadenas que construimos los humanos. Cada uno de estos eslabones puede ser de una de 4 variedades distintas, como si fuesen eslabones de distintos colores. O quizás sea más preciso describirlos como eslabones con formas ligeramente diferentes, pero que todavía son capaces de encajar uno detrás del otro para formar la cadena. En la realidad, estas 4 variedades o formas de eslabón son adenina, abreviada como A, timina, abreviada como T, guanina, abreviada como G, y citosina, abreviada como C. Estas 4 moléculas nos dan 4 letras, y la cadena nos da una forma de ordenarlas de forma consistente. En la práctica tenemos un lenguaje que podemos usar para codificar información. Las cadenas de ADN, además, son dobles, 2 cadenas enrolladas la una alrededor de la otra. Lo que mantiene estas 2 cadenas unidas son las interacciones entre cada eslabón y el que está enfrente, y debido a las propiedades químicas de cada tipo de eslabón, de cada letra, una letra A suele estar unida a una letra T en la cadena de enfrente, y una letra G unida a una C. De esta forma, cada una de las cadenas contiene la misma información que la otra, solo que en negativo, lo cual nos proporciona una copia de seguridad de la valiosísima información escrita en estas cadenas. En la visión simplificada, esta información consiste principalmente en genes, pedazos de texto específicos que contienen instrucciones para fabricar una proteína, una de las complejísimas nanomáquinas que llevan a cabo la gran mayoría de las funciones importantes de nuestro organismo. Algunas de estas nanomáquinas son capaces de leer estos genes y de sacar una copia de trabajo en ARN, ácido ribonucleico, una molécula parecida al ADN,
pero que suele tener una única cadena y que es menos estable. A esta copia de trabajo se la conoce como ARN mensajero, y su función es servir de plantilla para sacar unas cuantas copias de la proteína cuya información contiene. Esta es la forma más simplificada posible de la función del código genético. Un gen en ADN, una copia de trabajo en ARN y varias copias de esa proteína sacadas a partir de la molécula de ARN. El problema que tenemos es que a primera vista, según esta visión simplificada, las instrucciones genéticas no son exactamente instrucciones, son simplemente una lista de componentes, una ristra de genes, cada uno de los cuales contiene las instrucciones para fabricar una proteína. Es como si te dan una receta para hacer una cena completa en la que simplemente tienes una lista de ingredientes. ¿Qué haces con esto? ¿Compras 1 kilo de cada ingrediente, los pones en una olla y remueves? No va a funcionar, ¿verdad? Necesitas usar las cantidades adecuadas de cada ingrediente, en el momento adecuado, en su plato adecuado, y llevando a cabo los procesos necesarios para que la cena salga como debe. En el caso de nuestro cuerpo, y en el caso de la formación del embrión, pasa un poco lo mismo, y efectivamente, hace mucho que sabemos que la receta para hacernos contiene mucho más que una lista de ingredientes. Gran parte de todas esas proteínas que nuestro ADN codifica tienen como función la regulación de la expresión de los distintos genes. La expresión de un gen se refiere a cuándo y cuánto se lee ese gen, y por tanto cuántas copias de la correspondiente proteína se fabrican y acaban flotando dentro de la célula, haciendo el trabajo que estén construidas para hacer. Recordad este concepto de expresión, porque es muy importante cuando hablamos de genes y genética. La regulación de la expresión de los genes es un proceso vital en el caso de los embriones humanos. En las primeras etapas del desarrollo, cualquiera de nosotros está compuesto de un puñado de células genéricas que se dividen constantemente, pero esta situación no puede durar mucho. Al fin y al cabo nosotros tenemos muchísimos tipos de célula: pulmón, piel, músculo, hígado, riñón, de todo. Cientos de tipos de células distintas, cada una con su propia forma y su propia función. Formas y funciones distintas que necesariamente requieren herramientas distintas, nanomáquinas distintas, proteínas distintas y en distintas cantidades. Y por tanto, diferencias en qué genes se expresan y cuánto. Todas nuestras células tienen todos nuestros genes, pero el cómo los usan es lo que crea las diferencias. Tenemos un proceso entonces en el que estas células genéricas que se dividen rápidamente tienen que ir poco a poco dando lugar a células específicas que se dividen lentamente o incluso nada, en sus cantidades apropiadas y en sus lugares apropiados. Este fue uno de los primeros temas de los que hablamos en el programa, y en el episodio 6 lo explico con un poco más de detalle. Pero la historia corta es que estas diferencias se basan en proteínas que regulan la expresión de los distintos genes. Un primer juego de proteínas reguladoras maestras aparecen en distintas zonas de la primera bola de células genéricas y definen las primeras grandes áreas del cuerpo: qué es delante, qué es detrás, qué es arriba, qué es abajo. La presencia de esas proteínas en esas grandes áreas regula la expresión de otros genes reguladores, que fabrican proteínas que a su vez regulan la expresión de otros y dividen las grandes áreas en áreas más pequeñas, y así sucesivamente. Poco a poco cada célula específica va estando expuesta a distintos tipos de reguladores según donde esté situada, y va fabricando, por tanto, distintas proteínas, algunas de las cuales serán a su vez proteínas reguladoras. Debido a su particular patrón de expresión de genes, esas células y sus hijas irán poco a poco adquiriendo las características correspondientes al tipo celular al que están destinadas. Siguiendo con el ejemplo de la receta, imaginemos que construir un cuerpo humano es como hacer una cena completa, una cena gigantesca, con miles de cocineros. Los reguladores maestros serían chefs encargados de agrupar a los cocineros según distintas grandes divisiones. Vosotros haréis entrantes, vosotros postres, vosotros caldos. Luego, dentro de cada uno de estos grupos, los subchefs se encargarían de hacer grupos más pequeños y de dar instrucciones más precisas sobre los platos a cocinar. Luego los subchefs harían lo mismo, y así hasta el nivel más bajo, en el que tenemos reguladores, jefes de cocina, que simplemente dan a los cocineros novatos instrucciones sencillas, como que corten cebolla o zanahoria. Por supuesto, nada impide que algunos genes o ingredientes básicos sean usados varias veces. El mismo gen de cortar cebollas puede usarse para una sopa o para una tortilla de patata en grupos de células completamente diferentes, pero nos interesa, dentro de lo posible, evitar que se use en células destinadas a ser natillas, por ejemplo.
Y aquí es cuando llegamos por fin al tema del que hablamos. Esta regulación genética del desarrollo embrionario es lo que en su momento se llamó epigenética, pero este es un uso de la palabra que se ve cada vez menos. Y en general, cuando alguien habla de epigenética hoy en día, se está refiriendo a una de las dos definiciones más frecuentes, la que se usa en biología molecular y la que se está usando de forma más popular, por así decir. Hoy vamos a echar un vistazo a la más estricta, a la de biología molecular. Veréis, el tema con esta regulación de la expresión de genes mediante proteínas es que es un tanto fluida. Tened en cuenta que estos son procesos físicos, son proteínas chocando contra ciertas partes del ADN en nuestra siempre hirviente sopa celular y facilitando o dificultando físicamente la actuación de la maquinaria de lectura de ADN y creación de proteínas. La presencia física constante de estas proteínas es entonces necesaria para la regulación. Ahora bien, las proteínas no son eternas y tarde o temprano acaban degradándose. Esto en la práctica significa que una señal reguladora de la expresión acaba extinguiéndose, y con ella su efecto. Esto en realidad es buena cosa. Al fin y al cabo, la expresión de nuestros genes no solo cambia durante el desarrollo, sino también en respuesta a cosas como el estrés o cambios hormonales. Pero no por estresarnos una vez en la vida permanecemos estresados permanentemente, ni estamos siempre en la pubertad, por suerte. La señal acaba desapareciendo, y su efecto en los genes, por tanto, acaba atenuándose. Esta atenuación también ocurre en el desarrollo. El conjunto de señales que determinan las partes del cuerpo en formación y la diferenciación de células no se producen de forma constante durante toda nuestra vida, pero una vez están diferenciados, los distintos tipos celulares mantienen sus propiedades incluso si los desconectas del cuerpo. Basándonos en esto, deducimos que tiene que haber formas de regular la expresión de los distintos genes de forma más persistente, y efectivamente, las hay. Los que recordéis el episodio 33, ya sabéis que el ADN no está simplemente suelto por la célula. Eso sería un desastre absoluto. En vez de eso, está confinado al núcleo, y la larga hebra que lo compone está enrollada a intervalos regulares alrededor de unas grandes proteínas llamadas histonas, con H, como quien enrolla un hilo alrededor de un carrete. Solo que en este caso es un hilo muy largo que le da un par de vueltas a una serie grande de carretes espaciados a intervalos regulares. Algo así como cuentas en un collar. Solo que el hilo, en vez de estar pasado a través de ellas, está enrollado a su alrededor. De esta forma el ADN queda empaquetado y ordenadito en lo que se conoce como cromatina. Pero estos carretes, estas histonas, no son todas iguales, y es posible modificar su estructura química de tal forma que el grado de empaquetamiento suyo y del ADN que las rodea cambie. El mismo collar de cuentas podemos tenerlo estirado con las cuentas bien espaciadas y el hilo bien accesible, o podemos retorcerlo sobre sí mismo hasta que todas las cuentas están juntas y casi no hay tramos de hilo suelto. Cuando la cromatina está estirada, las proteínas de la maquinaria celular pueden acceder fácilmente al ADN. Cuando está empaquetada, en cambio, es más complicado. Esos genes están escondidos de las proteínas que los podrían leer, y por tanto no se leen o se leen muy poco. Esta es una forma de regular la expresión de los genes, empaquetar los que no se usan de la misma forma que un cocinero que está preparando natillas no tiene las cebollas y la tabla de cortar tiradas por encima de la mesa, sino que las guarda en el armarito para que no le estorben. De la misma forma, una célula del estómago tendrá los genes correspondientes a las funciones de una neurona empaquetados en cromatina compacta, y por tanto, esos genes no se expresarán. Otra forma que tienen las células de regular la expresión de genes de forma persistente es la adición de marcas directamente en la cadena genética, que pueden afectar a la lectura de la información por parte de la maquinaria celular. Estas marcas suelen tomar la forma de un grupo metilo, básicamente un pedacito molecular compuesto por un átomo de carbono y 3 de hidrógeno, y por eso a este proceso de marcado se lo conoce como metilación, y al ADN marcado, ADN metilado. Estas banderitas de metilo son a muy grandes rasgos un candado molecular que dificulta la expresión de los genes marcados. De esta forma, un gen asociado a la función neuronal aparecerá metilado en una célula del estómago, pero no tendrá ninguna marca en una neurona. Es como si tenemos un cocinero de natillas del que no nos fiamos mucho, así que colocamos una etiqueta rojo brillante en el cajón de las cebollas para asegurarnos de que no las usen las natillas con efectos catastróficos. Hay 3 características importantes que tenemos que tener en mente sobre estos mecanismos de regulación persistente. La primera es que son complementarios, no son cosas que ocurran en separación.
Si tienes un cocinero encargado de las natillas, puedes meterle las cebollas en el cajón de la cromatina empaquetada y además metilarlas con una etiqueta rojo brillante. Y efectivamente muchas veces el ADN metilado está asociado a estados más empaquetados de cromatina. Las células no tienen mente. Son los cocineros más tontos del mundo. Así que cuanto más claro les dejemos que las cebollas no van en las natillas, mejor. Lo segundo es que estos cambios más persistentes en expresión son heredables a través de la mitosis. Esto quiere decir que cuando una célula con ciertos genes bloqueados se divide, ambas células hijas mantendrán ese bloqueo. Esto es muy importante para el desarrollo, ya que las células se diferencian de a pocos. Las primeras células madre embrionarias, que pueden convertirse en cualquier cosa, van diferenciándose en células madre más específicas, que pueden dar lugar solo a células que formen parte del cerebro o del músculo o del estómago, etc. Y a medida que estas células madre se van dividiendo en los llamados linajes cada vez más específicos, más y más genes quedan regulados o bloqueados, y esta regulación tiene que heredarse, o todo el proceso no va a servir para nada. Estas dos primeras características nos dan la definición más moderna y estricta de epigenética, y la que la verdad me parece más útil. Según esta definición, la epigenética comprende los cambios persistentes en la estructura de la molécula de ADN, que son heredables por las células hijas después de la mitosis, y que cambian la forma en la que se expresan los distintos genes. Pero, y esto es muy importante, los procesos epigenéticos no cambian la información genética. La secuencia de ADN, las letras A, T, G y C, la información en sí, permanece intacta. Lo que cambian son estas cosas anexas, cosas como el nivel de empaquetamiento de la cromatina o las etiquetitas de metilo. La información, en resumen, no cambia, solo cambia cómo se usa. Pero nos queda la tercera y última característica, que también es muy importante. Estos cambios no afectan a la información genética, pero sí que están controlados por ella. Las marcas epigenéticas no salen de la nada, sino que están colocadas ahí gracias a proteínas, o a veces también gracias a moléculas de ARN asociadas a proteínas. Durante el desarrollo, son proteínas de señalización las que deciden qué genes son afectados por los procesos epigenéticos y cuándo. También hay proteínas que cuando ocurre la replicación del ADN se encargan de copiar el patrón de metilación de la molécula vieja a la nueva. Por último, las proteínas también se encargan de revertir estos cambios epigenéticos si es necesario. El ejemplo más conocido son los factores Yamanaka, con Y y con K, 4 proteínas de señalización que en conjunto son capaces de revertir la diferenciación de una célula y darle las capacidades de una célula madre. Todas estas proteínas y moléculas de ARN que ponen, mantienen y retiran las marcas epigenéticas están codificadas en nuestro ADN y fabricadas a partir de él. Hay un jefe de cocina que ha metido esas cebollas en su cajón. La epigenética, entonces, es una auténtica maravilla, pero no es nada externo a la genética. Es un complemento de ella. Es nuestro propio ADN regulándose a sí mismo para crear un organismo entero a partir de una célula. Y el hecho de que no solo importe la información que se tiene, sino cómo se usa, nos da toda una nueva dimensión que estudiar en muchos campos, incluida la biología evolutiva. Y hablo de biología evolutiva porque nos queda por hablar del aspecto de la epigenética con el que se ha hecho más ruido últimamente. Ya hemos visto que estrictamente, cuando hablamos de epigenética, hablamos de cambios estables en la expresión de genes causados como parte del desarrollo embrionario. Pero en los últimos tiempos hay dos preguntas que se están discutiendo mucho más allá de esto. La primera es hasta qué punto la información epigenética y la correspondiente expresión de genes pueden cambiar en organismos adultos. Si cosas como el estrés o la dieta pueden cambiar de forma estable cómo se expresan nuestros genes. La segunda es si estos cambios epigenéticos, de existir, pueden ser heredables también a través de la meiosis. Dicho de otra forma, ¿pueden nuestras experiencias cambiar la expresión de nuestros genes? ¿Y pueden estos cambios transmitirse a nuestra descendencia? Son dos preguntas con mucha miga y con mucha controversia, y las intentaremos responder, dentro de lo posible, en el próximo episodio. Hasta entonces pues, y no pongáis cebollas en vuestras natillas.